Bienvenidos entonces a esta capacitación, chiquillos, como les digo, de intermedio para intermedio. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre SG, generalidades y toma del examen, que nos va a hacer la presentación Stephanie, que ha trabajado también en nuestra unidad y que es enfermera especialista en cardiología. Eso, te doy el pase, Steffi, entonces voy a poner compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por la participación y por ayudarnos a mejorar igual como servicio. No, de nada. Voy a tratar de compartir el Power. Ahí sí. Sí. Ahí, ¿se logra ver? Se ve súper bien. Ya. Vamos nomás entonces. Entonces, chiquillos, como decía Pietro, en realidad el objetivo de esta presentación es hablar un poco acerca de la toma del electrocardiograma, que es una herramienta fundamental para poder ayudarnos no solamente en el diagnóstico de algunas alteraciones del ritmo, ¿sí? Y también poder hablar acerca de generalidades de la interpretación del electrocardiograma y algunos ritmos que podrían ustedes ver. De manera introductoria, el electrocardiograma va a detectar la actividad eléctrica del corazón a través de distintos electrodos que se van a fijar en la piel, ¿cierto? Que van a medir cambios del voltaje en algunas células ubicadas en la piel del paciente, ¿cierto? El electro estándar tiene 12 derivadas. Vamos a tener algunas derivadas que son bipolares, que son de 1, de 2, de 3, que bipolares llamadas en realidad porque son vectores que tienen en una esquina un polo que es negativo y otro polo que es positivo. También van a estar las derivadas que son ABR, ABL y ABF, que van a medir, son unipolares llamadas porque tienen un polo que va a ser positivo, que van a medir el potencial de alguna de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y también van a estar las otras 6 derivadas que son de B1 a B6, que son derivadas precordiales o derivadas torácicas que van a estar, ¿cierto?, alrededor del esternón y cerca del corazón para medir el potencial eléctrico del corazón, valga la redundancia. Juntas, en realidad, estas 12 derivadas, a través del papel milimetrado, van a poder mirar de distintos puntos el corazón. Se forma el triángulo de Itoven, que en realidad muestra el centro del corazón, que es lo que es el objetivo que en realidad nosotros queremos medir con el electrocardiograma, ¿cierto? El papel milimetrado es un papel que en realidad es sensible al calor, que generalmente los electrocardiógrafos no ocupan tinta, sino que van a ocupar, van a quemar parte del papel con un tipo de láser y van a crear estas ondas que nos van a mostrar la actividad eléctrica del corazón. Generalmente el papel milimetrado va a ser de 1 milímetro, cada cuadradito pequeño que a nivel vertical en realidad del eje va a medir la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y que se va a medir a través de milivoltios. O sea que cada 5 pequeños cuadrados se va a formar un cuadrado que es grande, que va a medir 5 milímetros y esos son 0,5 milivolts. No es el objetivo que en realidad ustedes se sepan estos valores, sino que más que nada sepan que a través de estos cuadraditos uno puede hacer algunas mediciones y saber que puede haber alguna alteración de algunos segmentos, si se alargan, si se acortan, etcétera. Y a nivel del eje vertical, o sea, el eje vertical, como les comentaba, es la amplitud de la corriente eléctrica y el eje horizontal del papel va a medir el tiempo, que en el electro que es estándar va a correr a una velocidad que es de 25 milímetros segundo, que es el electro que nosotros podemos ver siempre en todas las unidades, y 1 milímetro, un cuadradito pequeño, va a ser de 1 milímetro, que es igual a 0,04 segundos, que también nos sirve para interpretar algunos segmentos. Las ondas generales del electrocardiograma, en realidad la onda P, que es esta pequeña montaña en rojo, es la despolarización de la aurícula. La montañita que está en azul, que es el complejo QRS, nos va a medir la despolarización ventricular,
este pequeño segmento en amarillo, que es el segmento ST, que lo podemos ver alterado, ya sea con deflexiones positivas o negativas, generalmente los infartos con supradesnivel del ST o sin o con infradesnivel del ST. Y además la onda verde, que es la onda T, va a mostrar la repolarización ventricular, que va del segmento ST hasta el final de la onda T. Y otro tipo de intervalos, que está el intervalo PR, que en algunos ritmos se pueden alargar o se pueden acortar, y el intervalo QT también, que es el segmento que está ahí tachado en morado, que podemos ver que en el uso de algunos fármacos se pueden alargar, y eso puede ser peligroso también para algunos pacientes. Acerca de la toma del electrocardiograma, en cuanto al procedimiento, todos sabemos que es importante saber dónde va ubicado cada electrodo, que eso nos va a hacer medir de manera exacta, por decirlo así, algunas ubicaciones importantes del corazón, ya sea a nivel septal, a nivel anterior, inferior. Si nosotros colocamos electrodos de manera contraria, nos van a dar ondas que en realidad van a estar alteradas y no nos van a poder ayudar a interpretar el ritmo que tiene el paciente. Algunos pasos importantes para una buena toma de electrocardiograma: siempre primero verificar la identidad del paciente, ¿cierto? Explicarle el procedimiento, evaluar la condición del paciente para seguir algunas instrucciones básicas, como mantenerse en supino, no mantenerse hablando, ¿cierto? Para tomar una buena onda. Por ejemplo, en pacientes que son adultos mayores que están agitados, claramente no vamos a poder tomar un buen electrocardiograma. Y siempre cuidar la privacidad del paciente, ¿cierto? Porque tenemos que descubrir su torso, sobre todo en mujeres que tenemos que exponer también sus mamas, ¿cierto? Cerrar la puerta y todo lo que nosotros ya sabemos. También, ¿cierto? Al paciente siempre hay que decirle que se tiene que sacar las joyas, los anillos, que eso pueden interferir, ¿cierto? En algunos potenciales de la actividad eléctrica, que eso pueden alterar algunas ondas. Acerca de los electrodos que son en las extremidades, los electrodos, generalmente la Convención Internacional ha intentado estandarizar por medio de colores la colocación de electrodos periféricos. Está siempre algunas pinzas que ustedes pueden ver en algunos electrodos que son de colores. Está la pinza que es de color rojo, que está demarcada con el cable de tipo R, que es de right, de derecha, L de left, de izquierda, el electrodo que es negro, que sale como una N, o RL, que en realidad va en la extremidad derecha, que es el cable, es la medición a tierra en realidad. Y el electrodo verde, que es de foot, que es de pierna en realidad izquierda, o LL también puede salir descrito. Importante, ¿cierto? Tener en consideración de que hay algunos pacientes que pueden tener amputaciones, ¿cierto?, de alguna de sus extremidades. En este caso, los electrodos que van hacia las muñecas o en la zona distal de las extremidades inferiores pueden ser colocados en la zona de los hombros o en la zona de los muslos, siempre, ojalá, si un paciente que tiene amputación, en la zona distal del muñón, siempre a la misma altura del otro electrodo contralateral de la extremidad, ¿cierto? Eso no hay problema. Y también tener en consideración de que los pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson, o que tienen temblores finos por algunas patologías neurológicas, ¿cierto? Se pueden idealmente colocar los electrodos en la parte de los hombros o en la parte más proximal, ¿cierto?, de las extremidades inferiores, para tratar de mantener el temblor y la fibrilación que pueda provocar el movimiento de las extremidades, para tomar un electro lo más limpio posible. También, ¿cierto?, evitar que los electrodos, que generalmente hoy en día la tecnología ha ocupado estos electrodos, que son unos pegotines que se colocan, ¿cierto?, en la piel de los pacientes, evitar que queden en las prominencias óseas o en algunas lesiones o en las articulaciones, que eso también nos puede poder evitar tomar un electro lo más limpio posible y evitar el artefacto, ¿cierto? La posición de los electrodos precordiales, que son los otros electrodos que ya vimos, los que iban de manera periférica, que generalmente cuando están ocupadas con estas pinzas, tratar de colocarle un poco de gel conductor, eh, o si no, en pacientes que están muy sudorosos, pues, limpiarles un poquitito la piel con un alcohol pad, que eso también ayuda a la amplificación de la onda. La posición de los electrodos precordiales, no se fijen en estos puntos que están hacia el lado derecho en relación al paciente, sino que lo que nos interesa es que se fijen de B1 a B6. B1, que es el circulito en rojo que pueden ver, va ubicado en el cuarto paso intercostal, ¿cierto? Siempre al borde del esternón, igual que B2. A veces en pacientes que son más obesos puede costar palparles en realidad el espacio intercostal, pero generalmente
va un poco más arriba de la línea mamaria, ¿cierto? Queda en el cuarto espacio intercostal, B1 al lado B2, que es en el lado izquierdo, siempre en relación al paciente, ¿cierto? B3, que va a ir justo a la mitad de la línea clavicular, ¿cierto? Línea media, y ya después en el cuarto, B4, B5, B6, van a ir en el quinto espacio intercostal en una línea horizontal, que siempre se va a colocar primero B4, que va cerca, en realidad, de la mama, de la zona del pezón, y alrededor va B4, B6 en una línea recta. Siempre B6 tiene que ir idealmente en la mitad de la axila. Eso como referencia anatómica. Algunos otros tipos de derivadas que a lo mejor ustedes se pueden topar, pero generalmente se dan otros servicios como la urgencia o algunos servicios como la unidad coronaria o algunos servicios de alta complejidad, pero puede que les toque en algún momento que el médico les diga tomar algunas otras derivadas aparte de las 12 que sabemos comúnmente. Están las derivadas posteriores, el médico le puede decir, necesito que me tome derivadas posteriores, y ustedes lo que tienen que hacer es tomar B7, B8, B9, que es lo mismo que B4, B5, B6, pero en vez de colocar los electrodos en la zona anterior del pecho, van a ir colocadas en la zona posterior, B8 siempre en la línea media, ¿cierto? De la espalda, B9 cerca de la columna y B7 al otro lado. Y en el electrocardiograma, cuando salga el papel, ustedes tienen que borrar B4, B5 y B6 y ponerle en vez de B4 B7, después en vez de B5 B8 y en vez de B6 B9. Y así el médico va a poder identificar que esas derivadas son posteriores y que en realidad estas se toman más que nada para evaluar sospecha de infarto posterior. Y algunas derivadas derechas, que también son aparte, se toman igual que el electrocardiograma convencional, solo que en la parte izquierda en relación al paciente ya no se va a colocar B2, B3, B4, B5, B6, sino que se van a colocar hacia el otro lado, hacia el lado derecho del esternón del paciente, y eso generalmente son pacientes que en realidad tienen infarto inferior, que en lo que están sospechando infarto del ventrículo derecho. No sé cómo vamos hasta ahora, si tienen alguna duda me pueden ir interrumpiendo en la mitad de la presentación para ir aclarando algunas dudas. ¿No? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, los electrocardiógrafos en realidad en su mayoría son estándar, pueden tener diferentes botones, pero en realidad la morfología siempre va a ser la misma. Cuando están conectados el electrocardiograma nos va a mostrar estas ondas que pueden ser algunas negativas, otras positivas. Nos va a mostrar de D1 a D3, las derivadas unipolares, ABR, ABL, ABF, y las derivadas que son precordiales de B1 a B6. Pero siempre acá, no sé si pueden ver, no está muy buena la resolución, pero donde está F1, F2, F3, F4, F5, F6, abajo están siempre la estandarización perdón, del el electrocardiograma, que está a 25 milímetros segundo la velocidad, y el milimetrado del papel, que siempre también va a ser el estándar, que son 10 milímetros, va a ser igual a 1 milivolto. Eso se puede modificar en el electrocardiógrafo si es que uno quiere aumentar la amplitud del voltaje o si lo quiere disminuir en caso de que el médico quiera ver con mayor exactitud algún tipo de ondas, que eso generalmente ustedes no lo van a ver con frecuencia. Pero lo que tienen que tener claro que el electro estándar va a ser 25 milímetros segundo y el milimetrado va a ser a 10 milímetros. Y cuando en realidad el paciente se tiene que mantener en silencio y en posición supina, no más allá de la cabecera elevada a 30 grados, sin moverse, van a empezar a ver estas ondas, ¿cierto? Negativas y positivas, y cuando ustedes vean que el electro está lo más limpio posible, ustedes tienen que apretar el botón de electrocardiograma y ahí les va a salir el papel, ¿cierto? Con el electrocardiograma ya resuelto. A veces los electrocardiógrafos en un costado tienen una bandeja que es donde se cambia el papel milimetrado. Como yo les comentaba, la mayoría de los electrocardiógrafos no ocupan tinta, ocupan un láser que va quemando este papel que es sensible al calor. Hay algunos que ocupan inyectores de tinta, pero en realidad es difícil igual a veces verlo. Lo más importante es que ustedes vayan conociendo su electrocardiógrafo.
Importante, la colocación incorrecta de los electrodos puede transformar de un electro que es normal a un anormal. ¿Cómo yo puedo ver que el electrocardiograma está bien tomado? Generalmente el QRS va a ser positivo en derivadas de 1. Aquí en la próxima imagen ustedes pueden ver que estas montañitas, ¿cierto? Que es el complejo QRS, van a estar hacia arriba, o sea que van a ser deflexiones positivas generalmente. Y en un electro que está también bien tomado, generalmente, bueno, en realidad siempre ABR, que es la derivada que está aquí al lado de D1, va a ser con deflexiones negativas. El QRS va a ir hacia abajo. La montañita va a ir hacia abajo con las ondas P, que la primera onda que antecede, siento, el QRS, va a ir hacia abajo. Con eso nosotros sabemos al tiro que un electro está bien tomado y además ustedes pueden ver que al principio de cada derivada va a haber una deflexión que va a ser positiva, que va a ser así como un cuadradito que va a medir 1 centímetro, que eso nos va a indicar, así como muestra aquí la imagen siempre, es que el electrocardiógrafo está bien calibrado. Si es que no aparecen estos cuadraditos al inicio de cada derivada, eso significa que hay un problema en la calibración. Generalmente, cada vez que uno prende el electrocardiógrafo, el aparato de manera automática hace una calibración interna. Pero lo que usted tiene que saber es que generalmente mide 1 centímetro y eso nos va a indicar que el electrocardiógrafo está bien calibrado. ¿De qué otra manera verificar que en realidad el electrocardiograma está bien tomado? La onda R, o sea, esta gran montañita, va a ir de manera decreciente de B1 a B6, que son las derivadas precordiales, que va a ir negativa en B1 y se va a hacer más positiva en B6. Va a ir la montañita hacia abajo, va a ir creciendo hasta que se hace positiva en B6. Y además, un buen electrocardiograma tiene que tener los mínimos artefactos posibles. Como ven aquí, siempre hay ondas que en realidad no hay interferencia con artefactos, como pueden ver en la siguiente imagen que muestra algunos ejemplos cuando los electrodos están sueltos o cuando el paciente se mueve mucho, se puede armar un tipo de onda que parece fibrilación, que va a ser de distintos tamaños y va a dejar que este electrocardiograma no sea muy limpio. También va a haber otro tipo de artefacto que es cuando la línea isoeléctrica, por decirlo así, no va a ser continua, sino que va a ir variando con la respiración. En algunos pacientes que tienen más alteraciones respiratorias, puede ser que el electrocardiograma no salga de manera recta, sino que pueda tener algunas variaciones. Idealmente siempre que salga lo más recto posible, y eso nos va a ayudar a interpretar, ¿cierto? Y hacer algunas mediciones en cuanto a la interpretación del electrocardiograma. Algunos ejemplos de electrocardiogramas que han sido mal tomados, por ejemplo, como decíamos anteriormente, si es que colocamos el electrodo que va en la extremidad derecha, la colocamos en la izquierda o viceversa, vamos a ver que en derivada 1 va a haber deflexión negativa, ¿cierto? Las montañitas van a ir hacia abajo, con una onda P y una onda T que van a ir hacia abajo. ABR, que como decíamos que las ondas tienen que ir hacia abajo, que son deflexiones negativas, en esta oportunidad están hacia arriba. Ahí podemos ver que el electro está al revés, está mal tomado. Siempre cuando vean un electrocardiograma de estas características, siempre hay que pensar primeramente de que es un error humano antes de que es el ritmo del paciente. Otro ejemplo, este es un electro que simula artefacto que pareciera ser que el paciente está fibrilando, que está haciendo como una fibrilación ventricular, pero en este caso podemos ver que en derivada de 1 sí hay una onda P con un QRS que está normal. Ahí podemos ir viendo que probablemente el paciente se está moviendo y necesitamos solicitarle más que nada que se mantenga eh, lo más tranquilo posible y sin hablar. Otro ejemplo, este es un electro que está tomado, por ejemplo, en un paciente que está sentado, que eso lo podemos ver habitualmente en pacientes que están con algún EPA o alguna patología respiratoria o pulmonar que le impide el decúbito supino. Y mantenerse en realidad lo más recto posible en la cama. Podemos ver que hay una pérdida de amplitud en D3, que prácticamente las ondas se mantienen planas, que eso es por la presión que hace el diafragma, que comprime un poco el corazón, que no hace que la onda se mantenga con un buen voltaje. Por eso el paciente tiene que estar lo más recto posible, aunque sea por un par de segunditos. Antes de pasar a la interpretación básica del electrocardiograma, no sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de la toma del electrocardiograma, como para ir resolviendo algunas dudas. Importante que se me olvidó destacar, que a lo mejor
ustedes puedan verlo, siempre en mujeres que tienen tejido mamario, en el fondo, gran tejido mamario. Los electrodos precordiales tienen que ser, no colocarlos en el mismo tejido, sino levantar la mama para poder colocar los electrodos, ¿cierto? Para que quede lo más cercano al corazón y no con esta capa, ¿cierto?, de tejido. En pacientes masculinas que tienen mucho vello, siempre es importante recortarles un poco con tijera el vello para poder pegar bien el electrodo, o rasurarles un poquitito con alguna rasuradora, ¿cierto? No, por favor, no depilar al paciente con los mismos electrodos, que eso nos ha tocado ver en algunas oportunidades, algunas TENS que eh, con mucha maldad le colocan los electrodos a los pacientes en el esternón y se los tiran tratando de sacarle el vello, que eso es muy doloroso en realidad para los pacientes. Tener harto cuidado con los electrodos antiguos, sobre todo, que tienen estos electrodos tipo ventosa, que hacen una especie de vacío en la piel, y hay que colocarles harto gel conductor nomás, tener harta precaución en pacientes adultos mayores con fragilidad capilar, no tratar de tenerlos mucho rato con este tipo de ventosas porque puede provocar algunas heridas. Si el paciente, ¿cierto?, no se le va a seguir tomando de manera seriada electrocardiograma, sacarle los electrodos de la piel, ojalá con removedor de adhesivo, sobre todo en los pacientes más añosos, ¿cierto?, que tienen la piel más delgada, que sacárselos así nomás o con mucha fuerza puede provocar heridas tipo 2. Bien, la segunda parte en realidad de esta presentación más que nada tiene que ver sobre una pequeña pincelada de cómo puede interpretar de manera general un electrocardiograma. Algunos elementos a considerar para interpretarlo: primero, evaluar si en realidad el electrocardiograma está en un ritmo que es sinusal o no es sinusal. Si hay ondas P, ¿cierto? Esta pequeña montañita que va primero del QRS, son positivas en D2, D3 ABF, y van a ser negativas en ABR, como ya comentábamos, va a ser un ritmo que va a ser sinusal. Y las ondas P siempre van a preceder complejos QRS. Con esos datos nosotros podemos decir que en realidad el electro tiene un ritmo que es sinusal. Posteriormente nosotros podemos evaluar la frecuencia de este electrocardiograma, que generalmente va de los 60 a los 100 latidos por minuto, que eso va a ser un electro que es normal. Menor a 60 va a ser ya un electro tendiente a la bradicardia, ¿cierto? Donde ahí podemos encontrar distintos ritmos que se clasifican en las bradiarritmias. Y si es mayor a 100, vamos a encontrar un electro que se clasifica en las taquiarritmias. Algunos también, algunos electrocardiogramas van a tener tipos de latidos de escape, ¿cierto? Que van a ser bien lentos, a 30, 20 latidos por minuto, y en algunos electros sinusales podemos también encontrar extrasístoles que pueden ser supraventriculares o ventriculares. El intervalo PR, generalmente nosotros podemos medirlo, tiene algunos cuadros de normalidad, ¿cierto? Que no es el objetivo de que ustedes sepan el valor, pero nosotros podemos medir que si, por ejemplo, hay mayor de 5 cuadritos, nosotros podríamos hablar de un tipo de bloqueo aurículo-ventricular, ¿cierto? Y si el intervalo PR es menor a 4, o sea, a 3 cuadraditos, perdón, podemos hablar de un ritmo auricular que es bajo. El complejo, en realidad QRS, me faltó una S, que es esta gran montañita que vemos después de la onda P. Nosotros podemos ver si el QRS es ancho, podemos hablar de algún ritmo que es ventricular; si es angosto, podemos hablar de un ritmo que es auricular; si es mayor a 3 cuadraditos, podemos hablar de un bloqueo de rama izquierda o derecha, según su morfología. O también podemos ver algunos tipos de ritmos que son bigeminismo y tregeminismo, que la diferencia es que cuando hay dos, el bigeminismo es cuando hay dos ondas en el fondo QRS que son normales, que prosiguen el bigeminismo, perdón, es cuando hay un latido normal que después genera un latido que es precoz ventricular, que va a ser un latido normal, un latido extrasístole, un latido normal, un extrasístole, que se llama bigeminismo, ¿cierto? Al segundo latido va a haber un latido precoz del ventrículo. Y trigeminismo es cuando va a haber dos latidos normales y el tercero va a ser una extrasístole, que eso no es tampoco común ver en algunos tipos de pacientes con algunas alteraciones del ritmo. En cuanto a las clasificaciones de los ritmos, en realidad esto es solamente una pincelada, no es para que ustedes el objetivo es que puedan detectar algunos ritmos, sino que puedan
ver que en algunos electrocardiogramas no siempre vamos a encontrar ritmos sinusales, sino que podemos encontrar distintos tipos de ritmos, que a lo mejor ustedes pueden escuchar que el médico les puede decir que a lo mejor tiene una FA, un flutter, un bloqueo B completo. Es más que nada para que ustedes puedan ver que existen distintos tipos de arritmias, ¿cierto? Que salen de esta clasificación de ritmo sinusal, ¿cierto? Hay algunas clasificaciones que muestran las arritmias desde su origen, que están las supraventriculares, que tienen que ver con arritmias que se originan en las aurículas o en el nodo sinusal, por eso se llaman supraventriculares, arriba del ventrículo, y ventriculares que se originan en los ventrículos. La clasificación de las arritmias según frecuencia cardíaca pueden ser rápidas o taquicardias o lentas bradicardias, ¿cierto? Cuando la frecuencia va menor a 60 o mayor a 100. Y algunos tipos de presentación de las arritmias que pueden ser paroxísticas, ¿cierto? Que se producen cuando el ritmo de repente tiene una alteración súbita que muestra algún otro ritmo aparte, ¿cierto? Que es autolimitado, o algunas arritmias que son crónicas que ya son permanentes, por ejemplo, pacientes que presentan FAs crónicas o flutter crónico. Solo algunos ejemplos para que ustedes puedan ver, el ritmo sinusal normal, ¿cierto? Va a ser una onda P, siempre que va a seguir un QRS y una onda T, y eso va a ser con un ritmo que es regular, ¿cierto? Las bradicardias generalmente van a tener una clasificación que va a ser en un comienzo bradicardia sinusal, ¿cierto? Cuando el impulso eléctrico va a contraer al corazón, pero a una frecuencia que es menor a 60 latidos por minuto. También hay otros bradicardias que se clasifican como enfermedades del nodo sinusal o bloqueos sinoauriculares, que es cuando hay problemas en el nodo generalmente. Y alguna otra clasificación de bradicardia están los bloqueos auriculoventriculares que podemos encontrar en el grado 1, grado 2, grado 3. Ejemplo, por ejemplo, la bradicardia sinusal, cuando ya el nodo sinoauricular, ¿cierto?, descarga con mayor lentitud que el nodo sinusal, ¿cierto? Está la onda P con el QRS, pero vamos a ver que va a ser mucho más prolongado que el ritmo sinusal normal, que va a ser a menor a 60 latidos por minuto. La pausa sinusal, que también es otro ejemplo de bradicardias, es cuando vemos que un paciente que está en ritmo sinusal, de repente el nodo sinoauricular deja de descargar y hace una especie de pausa. Estas pausas pueden ser de distintas segundos de duración, 3, 4, 7. De hecho, en algún momento ese paciente, el electrocardiograma sensa como una sistolía, que de repente la actividad eléctrica se va a reanudar y puede salir a un ritmo que es mucho más lento, que es un ritmo de marcapasos como de escape, o puede salir directamente a un ritmo sinusal que es más poco común. Y eso también pueden verlo al monitor o al electrocardiograma. Algunos ejemplos de bloqueo auriculoventriculares que también es parte de la clasificación de las bradicardias. Está el bloqueo de primer grado, que no me aparece aquí la imagen, pero generalmente el bloqueo de primer grado es cuando hay una prolongación del intervalo PR, ¿cierto? Se va a ir prolongando de manera progresiva. Este bloqueo B, el de la imagen, es el de segundo grado tipo 1, que es el Benkebach o el Movitz 1, que en realidad los intervalos PR se va a ir alargando de manera progresiva hasta que una onda P no va a seguir a un QRS. Y va a ser una pausa compensatoria, ¿cierto? Y después se va a repetir el ciclo. Ese es el típico electro de un paciente con bloqueo B completo tipo 1. Bloqueo B segundo grado tipo 2, generalmente van a ser complejos QRS que van a ser más anchos, ¿cierto? De más origen ventricular, que en donde el intervalo PR va a ser del mismo tamaño, pero de repente va a haber una P que no va a conducir un QRS. Y el bloqueo de tercer grado, que en realidad hay una disociación entre las aurículas entre la aurícula y el ventrículo, que se llama disociación aurículo-ventricular, ¿cierto? Que no hay correlación entre las ondas P y el QRS. Vamos a ver ondas P que están solas, ondas P que van a preceder un QRS, y vamos a ver QRS solo, sin onda P anteriormente. Estos van a ser pacientes que en realidad van a tener sintomatología, que van a estar mareados, que se van a sincopiar, que van a requerir usualmente marcapaso. Algunos ejemplos de taquicardia, ¿cierto? Van a estar clasificadas como supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares van a estar algunas taquicardias paroxísticas, el flutter y la fibrilación auricular, ¿cierto? Que podemos ver en pacientes añosas que tienen alteración de la
alteración orgánica en realidad del corazón que de manera crónica empiezan a alterar su ritmo a ritmos que son más taquicardia supraventricular, ¿cierto? Que no es tan poco común verlo. Y algunas taquicardias que son ventriculares, podemos ver las taquicardias ventriculares sostenidas, no sostenidas, cuando son mayores a 3 segundos, van a ser sostenidas y eso ya eh, puede derivar a una fibrilación ventricular, ¿cierto? Que son ritmos de paro, que ustedes también lo pueden ver dentro de su práctica clínica. Taquicardia sinusal, ¿cierto? Paciente en un ritmo sinusal, pero va a ser mayor a 100 latidos por minuto, ¿cierto? Que va a ser un ritmo que es regular, con una onda P, ¿cierto? Que va a seguir a un QRS, pero a una mayor frecuencia. Y algunas taquicardias supraventriculares, como ejemplo, está el flutter, que generalmente en los monitores se va a confundir con la FA, pero vamos a ver que son ondas que son generalmente irregulares, que en el flutter va a haber una morfología de ondas tipo serrucho, ¿cierto? Que vamos a ver unas ondas P que parecieran ser puras ondas P, que hay un QRS, pero en realidad no son ondas P, sino que son deflexiones nomás eh, que van a producir un impulso, ¿cierto? Ventricular. Pero son muchas descargas juntas de la aurícula. ¿Cierto? El flutter siempre, a diferencia de la FA, que es esta, que es un ritmo bastante irregular, ambas son irregulares, pero en el monitor siempre va a ser más fácil ver que la principal diferencia en que la fibrilación auricular, que puede ser de respuesta ventricular rápida, de respuesta ventricular normal o respuesta ventricular lenta, podemos ver que es muy diferenciado el latido por minuto, que pueden ser, el paciente puede estar a 80, 88, 90 latidos por minuto, va a ser muy variable. En cambio, en el flutter, generalmente el paciente va a estar pegado en un número de latidos por minuto, 140, por ejemplo. 140, 141, 140, 140, generalmente esa es, uno puede ir diferenciando el flutter de la FA. Ambos son ritmos que son irregulares, que son de origen ectópico en realidad de las aurículas, que no van a ser precedidos por una onda P, sino que van a haber puros complejos QRS, ¿cierto? Con algunas irregularidades, ¿cierto? En el ritmo en que uno puede hacer mediciones de algunos intervalos. La taquicardia auricular, que en realidad son taquicardias que se pueden confundir con sinusales, que son mayor a 150 latidos por minuto, que pueden llegar hasta los 250, que pueden estar acompañados de aberrancia. Estos solamente son ejemplos, no es la idea de esta presentación es que ustedes puedan identificar ritmos, es solamente más que nada para que lo conozcan que hay distintos tipos de ritmos. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas, como yo les comentaba, son ritmos en el fondo normales que de repente van a generar de manera abrupta un tipo de taquicardia de origen auricular, que puede ir de los 150 hasta los 200 latidos por minuto, que va a generar, después de que termina, una pausa compensatoria, ¿cierto? Y va a seguir con el ritmo normal. Que en algunos pacientes pueden ser sintomáticos, otros pueden ser sin síntomas. Y algunos ejemplos de taquicardias ventriculares, que es cierto que son las más complejas, que pueden generar hasta la muerte de los pacientes, que está la taquicardia ventricular monomórfica. Monomórfica quiere decir que en el fondo todas las ondas van a ser iguales, ¿cierto? De una misma morfología, que van a ser este tipo de montañitas anchas. El QRS, cuando son de origen ventriculares, van a ser mucho más anchos en comparación de las arritmias que son auriculares, que van a ser angostas. La taquicardia ventricular, ¿cierto? Que son polimórficas, que ya estas montañitas ya no van a tener la misma forma y amplitud, sino van a tener diferentes morfologías, por eso se llaman polimórficas. La torsión de punta, que es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica, que es la única que se va a desfibrilar, ¿cierto? Algunos enfermeros pueden reconocer que esta es la única taquicardia ventricular que se desfibrila y no se cardiovierte, que generalmente en el monitor o en el es difícil en realidad por medirlo en un electrocardiograma porque antecede el paro cardíaco y generalmente son un par de segundos que uno puede observarlo. Fibrilación ventricular, siento que son ritmos de paro que vamos a ver que la actividad eléctrica del corazón va a ser una actividad eléctrica que va a ser caótica, ¿cierto? Que van a haber diferentes amplitudes que generalmente el paciente lo vamos a ver comprometido de conciencia, con inestabilidad hemodinámica. Siempre que vemos este tipo
de alteraciones del ritmo, siempre hay que correlacionarlos con la sintomatología del paciente. Nunca tenemos que ver solamente el electro. Si vemos este tipo de ritmo y el paciente la vemos patelaucha, ahí vamos a tener que iniciar todas las maniobras de reanimación, ¿cierto? Este, por ejemplo, es el bigeminismo ventricular y el trigeminismo ventricular, que lo podemos ver en algunos electrocardiogramas de pacientes que van a tener daños estructurales en el corazón o que tienen alteraciones crónicas de su corazón, que el bigeminismo lo podemos ver con una onda normal, ¿cierto? Un latido normal, que después le sigue una contracción ventricular prematura. Un latido normal, una contracción ventricular prematura, por eso se llama bigeminismo, porque el segundo latido va a ser una contracción ventricular prematura que va a ser un QRS que va a ser mucho más ancho. Y el trigeminismo es que van a haber dos latidos normales, ¿cierto? Y el tercero va a ser una extrasístole, como se llama, que es una contracción prematura del ventrículo, por eso es de un QRS mucho más ancho, que también se puede ver en pacientes que tienen alterado también el medio interno, pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿cierto? Que puedan a nosotros anticiparnos a que puedan tener arritmias ventriculares, que son las arritmias que son más malignas. Algunos ritmos de paro, ¿cierto? Aparte de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿cierto? Podemos ver esta actividad eléctrica sin pulso, que es cuando tomamos un electrocardiograma, se muestra en el papel milimetrado, ¿cierto? Un ritmo eléctrico que es identificable, que muchas veces puede ser sinusal, auricular o de QRS más ancho, pero vamos a ver que el paciente no tiene pulso carotídeo o no tiene pulso cardíaco, ¿cierto? Vamos a ver un paciente que ya vamos a tener que iniciar maniobras de reanimación. La sistolía, ¿cierto? Es cuando ya el electro no va a poder medir ningún tipo de onda eléctrica del corazón, ¿cierto? Va a estar ausente, que van a ser en pacientes que ya están fallecidos, ¿cierto? Que están en paro. Algunas ondas, ¿cierto? Que nos muestran en pacientes que son usuarios de marcapaso, ¿cierto? Cuando el marcapaso es de una sola cavidad, ¿cierto? Pero tiene un ritmo auricular, de predominio auricular, vamos a ver una espiga siempre antes de la onda P. Eso nos indica que tiene el paciente un marcapaso de una sola cavidad que es de ritmo auricular. El AAI, que es el marcapaso cierto auricular. El ritmo ventricular, que es el marcapaso de una sola cavidad, ¿cierto? Es cuando ya la espiga no va a tener una P, sino que va a anteceder la espiga a un complejo ancho, que es el QRS, ¿cierto? Que es el marcapaso BBI, ¿cierto? Que es de predominio ventricular, ¿cierto? Que no vamos a ver una onda P en un principio y podemos ver en el electro que la espiga nos muestra que el paciente tiene un marcapaso. Cuando vemos que el marcapaso hay una falla de su captura, podemos ver que la espiga, podemos ver espigas que no generan un QRS posterior, sí que podemos ver espigas sola, una espiga que después genera un QRS, eso es cuando ya el marcapaso tiene alteraciones, ¿cierto?, en la captura y podemos ver pacientes que se hospitalizan por eso, necesitan cambio de su generador. Algunas conclusiones importantes, ¿cierto? La toma del electrocardiograma orienta a una buena interpretación y a un buen diagnóstico de la condición del paciente. Es lo más importante, una buena toma va a generar un electro bien tomado y una buena interpretación. Tratar siempre al paciente y no al electrocardiograma, ¿cierto? Ver algunas alteraciones del ritmo, siempre correlacionarla con la sintomatología clínica del paciente y con la inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Bueno, eso generalmente ha sido la presentación. Me gustaría saber si tienen algunas dudas, si no me pueden escribir a mi correo. La idea es que podamos ir compartiendo, ¿cierto? Algunas herramientas para poder resolver dudas y ver que en el fondo ustedes puedan hacer una buena toma de electrocardiograma y manejar a este tipo de pacientes, ¿cierto? Buena presentación, Estefi. Muchas gracias. Súper completa. Yo creo que por eso en general no hay dudas. ¿Confirman entonces, chiquillos, que no hay dudas por ahora? O si alguien quiere aportar algo nuevo, algo de su experiencia. Carito Palma dice muchas gracias por el chat. Connie también. Excelente clase, muchas gracias. Estamos de acuerdo.
Sharon también, muchas gracias. Bueno, chiquillos, la electrocardiografía en sí es algo que como enfermeros no vemos mucho, quizás, o quizás en el fondo no hay mucho proceso ahí, pero sí están en los monitores, entonces es súper importante que estas arritmias que ustedes ven en el electro también las pueden identificar precozmente en el monitor y sugerirle al médico también que le tome un electro en caso de que su paciente no tenga el ritmo normal que nosotros esperamos. Y para los TENS también me gustaría hacer énfasis en la toma, ya que varias de las personas que se han unido tienen dudas. Y por lo mismo les voy a mostrar un videito al final si es que no hay dudas que quieran plantearle a la Steffi en esta presentación. Pietro, ¿puedo hacer un alcance? Obvio. Eh, yo encontré, sí, súper bueno todo lo que dijeron. Creo que nunca está de más recordar algunas cosas y potenciar otras. Nosotros, tú sabes, en el intermedio manejamos la parte de los electrocardiogramas, las enfermeras, no los TENS mayormente. Exacto. Y Estamos mi, hablando aquí mi del intermedio de petición la clínica, por si acaso. de la clínica, sí, sí. Exacto. Y mi petición iba más que nada al manejo ¿cómo se llama? Del sistema que Del tenemos equipo. para tomar el electro, del equipo. Sí, vamos Sí, a tener capacitaciones porque del equipo también en el fondo como lo técnico del equipo en sí, porque tenemos distintos equipos sí, sí, dentro del hospital dando es vueltas. más que nada eso, porque nosotros teníamos otro equipo y ahora hay un equipo nuevo que la verdad que no sé si alguien se capacitó en él, porque la verdad que no muchos sabemos ocuparlo. Yo la verdad que sé lo básico para poder tomar un electro así como en caso de urgencia, pero o sea, sé que ese equipo puede dar mucho más. Sí, eso es algo que estamos Eso, coordinando con equipos médicos, así que yo creo que sí o sí esta otra semana lo vamos a tener. ya, dale, eso era más que nada. Muchas gracias. Gracias. Te acabo de dejar el video. Súper. Te doy las gracias entonces, Steffi. No, de Muchas, nada. muchas gracias por este aporte. Esta clase va a quedar guardada en nuestro repositorio del servicio para poder seguir replicándola con los chiquillos que vayan entrando y con los que hoy día tenían turno y no se pudieron conectar. Sí, no, de nada. Así que Cualquier duda, ustedes saben que pueden escribirme o pueden comentarme y yo no tengo ningún problema en resolver algunas dudas. muchas, muchas gracias. No, de nada. Eso. Entonces yo les voy a compartir pantalla un segundo solo para reforzar la posición de los electrodos para los chiquillos TENS que vean estas capacitaciones. Ahí estamos. Y dejamos de compartir. Súper. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Steffi. Estamos en comunicación. Chao a todos.